Bueno, vamos a dar por iniciar la reunión. Bienvenidas a todas. Yo estoy súper emocionada de que al final logramos reunirnos, conversar un poquito de la escuela en casa, de la educación en el hogar. En Chile creo que se conoce bien como homeschooling, ¿cierto? No sé si se usa educación en la casa, en el hogar, pero de eso vamos a hablar, de educar, no de la educación como en general, de lo que hacen los padres siempre, sino que la escolaridad, la escolarización de los niños, el homeschooling. Y estoy en esta conversa muy interesante con Carla Guzmán, su hermana Daniela y con mi colega Andrea. Vamos a presentarnos un poquito, pequeñas frasecitas de quiénes somos. Yo quedo para el final, Carla, si tú quieres empezar. Ay, justo se me pegó. Ahí sí, ya. Bueno, como decía Joana, mi nombre es Carla, eh, vivo en Chillán, vivo en Chillán, tengo 6 hijos y, y bueno, como decía también Joana, hago homeschool con la ayuda del Señor ya formalmente podríamos decir hace unos 4 años. Eh, Digo con la ayuda del Señor porque es una tarea no fácil, pero el Señor ha sido quien ha guiado nuestros pasos como familia y la verdad que en mi caso nunca imaginé hacerlo, nunca se me pasó por la mente, nunca en nada, pero Dios es el que va guiando nuestra vida a los que creemos y somos hijos de Dios, así que eso sería. Súper bien. Daniela, Sí. Hola, hola a todos. Eh, bueno, mi nombre es Daniela Guzmán, soy hermana de Carlita. Yo soy de la ciudad de Rancagua, de Granero específicamente, un pueblito que está como a 20 minutos de Rancagua hacia el norte. Tengo 4 hijos. Tengo un bebé de 8 meses y mi hijo mayor tiene 10. Y hacemos escuela en casa hace aproximadamente 7 años, ya de una forma como más estructurada, más formal, como hace 5 años. La verdad es que estaba sacando la cuenta para esta entrevista porque ya lo había olvidado tanto tiempo, han pasado tantas cosas. Pero como decía la Carlita, el Señor es el que ha abierto este camino y es como una sorpresa día a día. Hay días buenos, días no tanto, pero contamos con su ayuda y eso es lo más importante. Eso es lo que anima, lo que fortalece. exactamente. Em, Andrea, Hola a todas, mi nombre es Andrea Rodríguez, yo soy de la ciudad de Iquique, tengo una sola hija y hace bastante años tenía la convicción de hacer homeschool por una experiencia personal, o sea, una experiencia de trabajo que tuve, donde me tocó ser jefe de carrera en un centro de formación técnica y vi mucho joven que después de 2 años de estudio no tenía todavía las competencias básicas de matemática, lenguaje. Entonces empecé a plantearme en ese momento qué es lo que está pasando. Algo está pasando acá. Cuando fui mamá yo dije, no, yo quiero educar a mi hija. Por ciertas situaciones no pude hacerlo, pero gracias al Señor actualmente se dio la posibilidad y este año comenzamos con la escuela en casa. súper bien. Yo, yo soy chilena, pero vivo en Estados Unidos. Hago escuela en casa desde ya hace 10 años, un poquito más. Creo que al igual que Daniela, el proceso fue súper orgánico, natural, como que desde el principio yo pensé, no quiero que mis hijos entren al sistema educativo tal como existe ahora. No tenía claridad de cuántos años lo iba a hacer. Yo dije, voy a darle año a año y vamos a ir viendo si funciona y si puedo, porque igual tenía un poco de susto en el sentido de que yo me acuerdo que la escuela para mí fue una cosa muy eh, aburrida, era una como o sea, no es como que fue una buena experiencia. Entonces, yo dije, ¿por qué?
no sé si quiero torturarme yo y torturar a mis hijos educándolos en la casa, entonces vamos a ver, vamos a ir, digamos, año a año. Pero ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa, absolutamente maravillosa, y el Señor es el que da toda la sabiduría, uno se da cuenta cómo es una experiencia espiritual al final del día. Uno depende del Señor en todo, y uno a veces cree que tiene control de las cosas, y compra el currículum correcto y todo, pero después se da cuenta de, bueno, vamos a tener que depender más del Señor en esto porque algo aquí no está funcionando y ahí el Señor va dando la sabiduría. Así que es un proceso muy, muy, muy bonito. Em, eh, yo me interesé en hacer esta entrevista y voy a pasar inmediatamente al grupo. em, o sea, la razón por la que hice la que planteé esta idea a Carla fue que yo me di cuenta de que la iglesia donde yo crecí, hay muchas familias, yo tengo muchas amigas todavía, yo soy de Padre Las Casas, tengo muchas amigas allá y mi hermana también está en Santiago y entonces yo como que mi deseo original fue em, poder promover un poco el método que nosotros conocemos. No hubo mucho interés en Chile, la verdad. Entonces yo decidí, en todas estas cosas, como sabemos que las dirige el Señor al final, yo dije, bueno, si estoy aquí y si el Señor me ha dado la oportunidad de ser traductora, si fuera esta la única razón por la que yo estudié traducción profesional, de poder traducir una obra de la educación en el hogar y que esté disponible gratuitamente en Chile, yo dije, eso sería, para mí sería ya una ganancia, pero tremenda. Entonces armé un grupo que es de educadores de Latinoamérica y por ahí entra un poco al tema un poco más de difusión de la educación en la casa. Ahora, los sistemas públicos del mundo están todos igual de corrompidos. Esto no es solo Chile. em, Nosotros en Estados Unidos ya llevamos años y años con estos sistemas ya bien am, opuestos a lo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las escrituras y a lo que el Señor ha diseñado. Entonces, igual hay mucha experiencia acá que yo he podido de alguna manera tomar, traspasar, trasvasar, traducir, pasarla a quienes hablamos en español, pero me entró ese deseo de poder compartirlo con el grupo de la iglesia donde estamos Carla y yo, porque también veo que hay un interés grande. Entonces, la idea de la conversación hoy día no, yo no creo que no nos vamos a tomar mucho tiempo, es empezar a compartir con ustedes cuál ha sido nuestra experiencia al empezar la educación en la casa, o sea, el homeschooling. Y aquí hay algunos puntitos que nosotros concordamos en tratar. Hay un proceso que quizás para algunas personas va a ser más natural que para otros. Quizás Daniela, podrías comentarnos cómo empezaste tú, porque de ahí yo puedo saltar después al tema de la desescolarización cuando no sucede como, digamos, tu experiencia eh, eh, es bien excepcional, bien bonita. Entonces, no sé si la puedes comentar con una frasecita, algo breve, y yo paso después a la desescolarización. ¿Te Sí, parece? por supuesto. Sí, mira, yo en ese tiempo trabajaba, el señor me dio una profesión y yo llevaba alrededor de 3 años más o menos trabajando. Tenía mi primer hijo, era chiquitito, él iba al jardín, bueno, esa es otra historia, pero la verdad es que era bastante traumante el tema del jardín, pero nunca me planteé la idea de que yo podría quedarme en la casa con él a educarlo, no era como una opción para mí, como que yo siempre había sido educada en la línea de profesional, trabaja, ir escalando por ese lado. Entonces, te decía yo que se vio como todo bien orgánico porque en ese tiempo que trabajaba llegó un colega, era de otro lado, era de Talca creo, y llegó con la idea, comentando acerca de que él tenía a sus hijos en casa, era cristiano recuerdo también, y a mí me pareció una idea súper loca, o sea, de hecho se lo conté a mi esposo y así como que lo conversamos y un poco que nos reímos también, como que es esto, existe, es real, no, ni siquiera tenía, pero la más remota idea. Y de ahí pasaron, yo creo que unos 2 años más o menos.
en que el Señor fue como dándonos pequeñas señales, cosas que fueron como asentando esta idea que finalmente como que decantó en una convicción. Y cuando ya decidimos hacerlo, yo había quedado sin trabajo, por distintas circunstancias había quedado sin trabajo, habíamos iniciado un negocio con mi esposo, nos habíamos independizado, yo seguía como en eso de querer buscar un trabajo, querer trabajar en lo que yo había estudiado, como porfiando, y nunca resultó, estuve harto tiempo en eso, hasta que me di cuenta que realmente mi labor y mi ministerio y lo que el Señor quería para mí era otra cosa. Y ahí ya empezó como este proceso ya más como de asumir eh, y de decir yo quiero ser una parte activa de la educación de mis hijos y ya como involucrarme un poquitito más. Entonces nunca hubo como esa desvinculación con el sistema, sino que mi hijo iba al jardín y un día cualquiera yo lo dejé de mandar y me quedé en casa con él y empezamos a trabajar acá. Eso como a grandes rasgos porque es una historia larga, pero como dijiste corto, eso. No, mira, el grano, pucha, se nos van a quedar muchos detalles así ricos de la conversa. Pero yo creo que pueden salir quizás más adelante, porque igual a Carla yo le quería comentar, ella me decía que empezó por ti. Entonces, yo creo que ustedes dos quizás, porque yo también siento lo que lo que tú dijiste me hace mucho sentido, creo que a Andrea también, que es como casi de sentir que es una vocación, un ministerio que Dios nos da como madre de educar. Pero no todas sienten lo mismo y no todas sienten esa convicción. Entonces, me interesa también escuchar un poco, Carla, Andrea, así brevemente quizás, cómo fue la experiencia de ellas, también esta convicción, digamos, cómo les llegó, cómo la vivieron. Bueno, sí, pues efectivamente nosotros supimos de la idea de Dani y también pensé lo mismo. Yo dije, no, es demasiado. Y también lo comenté con mi esposo y dije, pero no sé. O sea, encontrábamos que era una idea demasiado loca. Pero la Dani ya en ese tiempo ella estaba muy convencida y nada, ella ya estaba, digamos, dentro de todo lo que significa el proceso ya de asumirlo. Y recuerdo que mi hija mayor, nosotros la matriculamos en kinder y también fue una historia un poco traumática. Eh, y bueno, el Señor ese año que ella estuvo en kinder, ahí fue cuando el Señor trató con el corazón de nosotros. Yo creo que para poder hacer esto hay que tener la convicción en el corazón, o sea, el Señor tiene que haber trabajado en nosotros algunas cosas. Quizá en mi caso, por ejemplo, yo no tengo una profesión, así que siempre me dediqué a mi hijo, nunca trabajé fuera de casa, pero sí había algo que tenía que tratar. Todas tenemos algo que hay que a lo mejor sacar, que arreglar, o estamos también en ese proceso. Y bueno, el Señor, ese año que mi hija estuvo matriculada en kinder, el Señor trató con nuestros corazones y ya al final de ese año eh, ya estábamos totalmente convencidos, nos habíamos subido a este carrito del homeschool. Perfecto. Andrea, no sé si quieres, tú algo mencionaste ya, Andrea. Hola, sí. A ver, lo que pasa es que yo estaba trabajando en el área de educación. De hecho, durante mis años de universidad también estuve haciendo ayudantía y veía mucha esa diferencia que salían de enseñanza media y no sabían resolver un ejercicio de matemática, no sabían cómo estudiar, muchos problemas que veía ahí. Yo tenía claro, después de esos años de haber trabajado como ayudante en la universidad y después como jefe de carrera y como profesora, que algo no estaba bien en el sistema educativo en general. Entonces yo tenía esa convicción, pero no sabía por dónde buscar. En ese tiempo yo era soltera, no estaba casada, no tenía hijos y tampoco era creyente. Así que, por lo tanto, busqué en otros lados, buscaba información, revisé otras filosofías, muchas cosas distintas, pero ninguna encontraba que fuera suficientemente buena. Sucedió que quedé embarazada, ¿cierto? Tuve a mi hija. Cuando mi hija tenía 4 años, yo conocí al Señor y pasé por una crisis muy grande, profunda, económica, emocional, en varios aspectos. Y bueno, el Señor me llevó al quebrantamiento, de alguna forma. Y eso me hizo volver mis ojos hacia Él y empezar a buscar respuesta en Él.
entre tanto, pues, con el tiempo conocí a mi actual esposo, me casé en el año 2020, y la verdad es que la vida de ahí me ha cambiado mucho, no por haberme casado exclusivamente, sino que por haber conocido al Señor. Y mi esposo también es cristiano. Eh, para mí era muy difícil llevar a hacer educación en casa porque mm, mi esposo no es el papá de mi hija, entonces era complicado poder ponerse de acuerdo y necesitaban que pasaran muchas cosas antes de que poder hacer educación en casa, pese a yo tener la convicción. Y el Señor me hizo esperar. A mí, por el contrario, me pasó que el Señor me hizo esperar mucho tiempo, me hizo tener paciencia, me enseñó paciencia. Y cuando me tocó el tiempo, cuando yo estaba viendo que ya esto estaba mal, que habían cosas que no me gustaban del colegio, yo así como muy apegada a mi hija, siempre al lado de ella, preparándola, no la puedo mandar, no la podía mandar, y ella llegó a estar este segundo vacío. No la podía llegar y mandar así desnuda, sino que tenía que mandarlo con la armadura suficiente para las cosas que se iban a encontrar en el colegio. Y ella misma se fue dando cuenta. Finalmente, a través de mucha oración, para mí la respuesta del Señor fue, dale, pero con el corazón correcto. Así que fue toda una experiencia y ahora pero estamos las dos súper felices haciendo educación en casa. Qué bonita la experiencia, porque, wow. Ahora, una forma de empezar es esta, la que ustedes han mostrado, ¿no es cierto? De forma muy orgánica nos damos cuenta que queremos educar a nuestros hijos. Algunas veces las familias van a llegar a la educación en casa con niños más grandes. En el caso de ustedes, o en el caso nuestro, todas empezamos casi con niños pequeños, pero de hecho hay gente que saca a los niños de la escuela hasta de enseñanza media, o sea, se puede hacer en cualquier momento, y en Chile la legalidad eso lo permite, ¿no es cierto?, de sacar a los niños. Quizás, bueno, ahí Andrea nos va a ayudar un poco con el tema legal. Pero yo diría que también pasa que yo escucho esta situación de que hay muchas familias que tienen miedo, o no sé si miedo es la palabra correcta, quizás un rechazo, ¿no es cierto?, a las políticas que están sucediendo, que se están dando en las escuelas, que vienen con mucha potencia, para entrar al alma, a la emoción de los niños y atraparlos en situaciones pecaminosas que van en contra del plan divino de una manera, pero así abierta, sin ningún tapujos. Entonces, entrar a la educación en casa desde esa perspectiva, digamos, del de escapemos, no necesariamente la convicción de que queremos estar con el niño, que no es, de que es una vocación, de que es un ministerio. Entrar desde esta otra perspectiva, yo creo que requiere también un trabajo, que lo han dicho ustedes todas, que requiere un trabajo que es interno y íntimo con el Señor. O sea, va a haber un proceso ahí que va a requerir oración, ayuno, buscar al Señor y pedirle a Él que dé la sabiduría, que dé la fuerza, que dé los recursos, las redes, las comunidades que no existen. Quizás uno dice, pero ¿cómo empiezo esto? Esto no tiene patas ni cabeza, no sé para dónde tirar, esto es una locura. Bueno, hay opciones. Ahora, aquí somos 4 mamás chilenas que estamos haciendo educación en la casa. Hay opciones, las queremos mencionar aquí, pero yo creo que es súper importante que hablemos esto de entrar a la educación en la casa desde la vocación de la educación que queremos darle a nuestros hijos como niños criados en la fe en Dios a través de Jesucristo. Específicamente eso. O sea, yo creo que una de las cosas más bellas que la educación puede hacer por nosotros es darnos las herramientas para preparar a nuestros hijos cuando el Señor los llame a servirle y nuestros hijos están listos. Y cuando el Señor se revela a ellos y los llama, los niños van y ya se ha trabajado el carácter de los niños ya saben todas las cosas que, ¿no es cierto?, intelectuales que un niño puede saber, pero con un carácter formado, una inteligencia trabajada, una situación, una condición física buena, o sea, muchas cosas que de repente en la educación como que se nos olvidan. Entonces, yo no sé, ustedes me paran si quieren añadir algo, me ponen una manito o algo así, porque voy a pasar rapidito. Hablábamos de la desescolarización, que sería como el proceso en que muchas familias que quieren escapar de esta realidad,
y que no han pasado por este tema de la vocación que mencionábamos, las familias debieran pasar lo que puedan, si pueden semanas o algunos meses, sin hacer escuela, quienes decían obviamente hacer la escuela en casa, sin hacer escuela. La desescolarización consiste, yo lo he visto en muchas formas, o sea, por ejemplo, algunas familias deciden ya, yo a mis niños no los voy a enviar después de las vacaciones. Entonces esas vacaciones, como que se borra la escuela, desaparece completamente. Y a veces es necesario pasar unos 3 meses, o sea, sin nada, en que sea una experiencia de vida, en que la mamá pasa tiempo con los niños y decide disfrutar de lo que es la vida y la educación de una manera muy, muy natural. O sea, por ejemplo, básicamente estaba hablando de leyendo libros, de sacar a los niños a la naturaleza, de leer las escrituras, de escuchar música, música clásica, música cristiana, o sea, todo un proceso educativo que se va dando como en forma súper natural. No estamos hablando aquí de sentarse, ya niñito, te sientas en la mesa con un papelito y un lapicito, no, nada, nada, o sea, desescolarización es eso. Fuera de la escuela, fueran todas las ideas de la escuela. Y a mí me ha costado años desescolarizarme, o sea, de repente todavía como que quiero cumplir ponerle el tic a la cosita y resulta que la educación es mucho más que eso, entonces ahí como que tengo que parar, respirar, de pronto, ahora por ejemplo me pasó que tuve que parar la escuela, tuvimos una mudanza grande, varias cosas, tuve que parar la escuela, casi limitarla a lo más básico, o sea, estamos haciendo 3 asignaturas en el día, en la mañana, y en la tarde hacemos alguna actividad artística, musical, algo bonito. Y nada más, porque no me estaba funcionando con todo el horario que yo tenía, las cosas bellas, era demasiado. Entonces, igual es un proceso que lo hace cada familia como puede, pero creo que es vital dejar de lado un poco la escuela tal como existe. En este proceso de secularización, en que vamos a estar orando, ¿no es cierto?, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos dirija, que nos dé su sabiduría, que abra puertas, que traiga gente, etcétera. Vamos a estar también conversando con nuestra familia, o sea, con el marido es, pero básico que él esté a bordo de este tema, eh, y ojalá la familia más amplia, o sea, yo sé que mucha gente no va a entender, quizá, cuando uno toma esta decisión, pero quizás ahí Carla nos puede ayudar, no sé si tuviste algún tipo como de rechazo en tu familia, aparte de que, por ejemplo, pueden haber pensado, estás loca, ¿qué estás haciendo? Pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Tuviste algún proceso que tuviste que conversar con alguien o cómo fue tu experiencia? No, personalmente, o sea, por la familia de digamos, mía, nada, porque bueno, Dani ya había hecho su, Claro. su camino, entonces ella ya había planteado a la familia y más que nada quizás preguntas, pero las preguntas siempre son como más por curiosidad que por el tema de la crítica, así como, no, ¿cómo se te ocurre? Eh, a lo mejor más comentarios así como extraños vinieron de otras personas, no de la familia, pero sí así como quizás como, pero siempre creo que más por la curiosidad que por la crítica. Ahora, quiero igual agregar un punto respecto de lo que tú estabas diciendo delante, de la desescolarización. De repente, creo que el desescolarizar está más en nuestras cabezas como mamá que en las de los niños. A ellos les cuesta mucho menos salir o dejar eso como estructurado, porque ellos son, no sé, ellos como que vienen así como listos para aprender. Pero como nosotras fuimos criadas y escolarizadas, lo digo por mí, porque yo también soy así, es como que pareciera ser que si no se sientan con un lápiz y un cuaderno y rellenan toda una guía, chuta, no aprendimos nada hoy día. Y al principio me pasaba muy así, y yo como que sufría porque no lograba o no hacía lo que yo me había propuesto. Pero gracias al Señor, este último tiempo lo hemos, o finalmente las circunstancias como que me han obligado a dejar ese pensamiento, porque, por ejemplo, ahora mismo, hace 3 semanas nació mi bebé, tengo una bebé, entonces
ya las rutinas con un recién nacido no existen, no existen los horarios, se vuelve como a desarmar todo eso que uno cree que tiene súper armado y controlado. Entonces vuelve a cero, porque con un bebé en casa sabemos que no existen los horarios, que hay que estar siempre muy pendiente. Entonces, y aparte tengo otro chiquitito de 1 año 10 meses que también es muy difícil poder mantener una rutina como a lo mejor yo quisiera. Entonces, de repente eso de la escolarización más lo tenemos las mamás, que fuimos criadas y escolarizadas, que los propios niños, porque ellos siempre están aprendiendo, y yo lo he visto con los chiquillos, o sea, a veces uno, es cosa que uno tenga, no sé, un libro, algo sobre la mesa para ellos, y ellos mismos son los que como que aprenden automáticamente. Entonces, eso quería decir respecto al punto anterior. Sí, sí, súper, súper bien. De hecho, una cosa sobre los niños que aprenden. Los niños fueron creados, el Señor los ha creado a todos, ¿no es cierto? Los seres humanos, el Señor ha creado a los seres humanos para aprender. Y de hecho, una cosa interesante que ha sido comprobada ya, o sea, los neurocientíficos ya están de acuerdo en esto, es que el niño pequeño, el bebé, está diseñado para aprender, tiene una curiosidad innata, y lo triste es que llega a la escuela y ya en 1 o 2 años esa curiosidad ha desaparecido. Ya el niño no quiere hacer tal cosa, no quiere ser, ya está aburrido, no le interesa nada, si tú lo dejas solo, fácilmente empiezas a causar daño por ahí porque ya no tiene por dónde tirar digamos, en qué invertir su energía sabiamente, digamos. Entonces, igual, eso es súper, muy, muy verdad, muy verdad. Es impresionante cómo los niños aprenden. Ahora, yo creo que tengo 3 preguntas que las mamás pueden hacerse cuando están en este proceso de desescolarización y como de parar un poco el proceso de las escuelas. Después vamos a hablar de los temas como legales y cómo se hace eso, pero cuando están en ese proceso un poco de búsqueda propia, creo que hay 3 preguntas que se pueden hacer que son bien útiles. Una, y que lo pueden escribir, de hecho, pescan un cuadernito, lo anotan para que no se olviden. ¿Por qué van a hacer esto? ¿Cuál es la razón por la que quieren educar en la casa? Segundo, ¿qué saben ustedes o qué es lo que creen que saben de lo que ha funcionado hasta ahora? Nosotros algo les estamos contando la experiencia nuestra y venimos de distintas pedagogías, así que no sé si algo de ahí pueden sacar un poco quizás más adelante en la conversa. Y de gente que ustedes conozcan o que han escuchado sobre la educación en la casa, ¿qué ustedes escuchan que son como consejos de la educación que ustedes conocen y que los pueden poner por escrito? Yo creo que tomarse un tiempito para pensar sobre estas preguntas va a ayudarles cuando llegue el momento. Yo creo que para todas nosotras han llegado momentos en que uno dice, no sé, hay días, no todo el tiempo obviamente, pero es como bien difícil hacer la educación en la casa y la escuela se torna como casi es decir, listo, hoy día no hay escuela. Yo lo he hecho. No hay escuela, porque está muy difícil, no sé qué pasó, los ánimos, etcétera, no sé. Entonces, hay días difíciles y uno tiene que saber por qué lo está haciendo, porque eso te va a ayudar a seguir adelante y no decir, ya tiré la toalla, se van todos al cole, se van todos a la escuela. Em, Después hablábamos sobre algunos libros de apoyo y algunas pedagogías. Nosotros, Daniela, ¿tú también usas Classical Conversations? No, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Puedes Ah, ya. contarnos un poquito así brevemente de cuál es la pedagogía que usas y un poquito quizás describir así Sí, brevemente cómo sería un día normal para ti? mira, estuve en Classical Conversations hasta el año pasado. Ya, De 3 años hicimos todos los ciclos. ya, Pero la comunidad que teníamos era de niños muy pequeños, entonces, y lo otro es que nació mi bebé, que es Moisésito. ya, Y ahí como que, como decía la Carlita, como que es vuelta a cero, reorganizar todos los tiempos. claro, Y tenía muchas responsabilidades, entonces finalmente este año lo que estamos haciendo, bueno, de paso decir que, no sé si me pasa a mí, pero como que todos los años es una receta nueva de homeschool, una mezcla de cosas, recursos que uno ocupa, uno te funciona, otro no, algo nuevo que quieres probar. Este año estamos con los libros del ministerio y estamos con Bari Callado también en algunas ya, asignaturas.
como lenguaje y harta lectura. Eso de Charlotte Mason, de los libros virtuosos y todo eso, me encanta y lo hemos tratado de implementar, aunque no seguimos esa filosofía. Así que ha sido como un poco nuevo y un poco prueba y error también. Tengo de hartos niveles, así que lo que trato de hacer es como hacerles una rutina a los chicos y hay cosas que hacemos en común como ciencia, historia, por ejemplo, que tratamos de verlo porque en realidad no me da el tiempo para hacerle a cada uno su rutina específica del curso que le toca. Entonces, luego tomamos los temarios que ya nos llegaron de los exámenes libres, nos focalizamos en eso para poder cumplir, pero el grueso del conocimiento tratamos de hacerlo fuera de casa, visitas, salidas y cosas que son como más entretenidas que eso. Pero sí, bueno, es una cosa mía, sí, pero yo soy súper rigurosa con el tema de las matemáticas. Puede ser porque vengo del área de las matemáticas y para mí las matemáticas van todos los días, aunque no haya nada más. Siempre hacemos matemáticas y como que trato de ponerle mucho foco en eso. Siento que las matemáticas están en todo, en todas las cosas, en el arte, en la ciencia, en todo vemos matemáticas. Así que es una convicción mía súper personal, le pongo mucho color a las matemáticas. De hecho, yo ahora en esta escuela que yo les digo que estamos haciendo una mini escuela porque estamos así como súper concentrados en otras cosas, estamos haciendo matemáticas todos los días, una lectura que puede ser, todos los días tengo algo distinto, los lunes, por ejemplo, literatura, martes ciencia, miércoles historia, jueves geografía, viernes no sé qué. Entonces, tenemos matemática, lectura, escritura, que están haciendo la cursiva, y eso, y piano, bueno, piano porque los meto ahí al que toquen, que jueguen. Pero sí, lo básico, uno puede empezar perfectamente por lo más básico y después ir añadiendo lo que pueda. Yo en las noches, en las tardes, perdón, he ido añadiendo, por ejemplo, ya se hacen dibujo, mi hija tiene un bordado, Benjamín hace tallado de algo, y así algo bello también. Yo no lo saco mucho, ¿ah? A diferencia de, yo prefiero quedarme en la casa y tengo muchas cosas en la casa, entonces una vez a la semana hacemos un paseo a la naturaleza y después hay que llenar su cuadernito de la naturaleza con algún dibujito y una descripción de lo que vieron y, y esa sería la salida de la semana, digamos. Pero uno puede hacerlo, esa es la belleza del homeschooling, que puede ser tan variado. Andrea, ¿tú cómo lo haces? Cuéntanos así brevemente. Tú usas Charlotte Mason. Sí, yo uso Charlotte Mason. De hecho, lo usé antes de entrar a homeschool. Ya lo usaba paralelo junto el colegio. ¿Qué utilizaba de Charlotte Mason? Los libros vivos, narraciones, el trabajo con hábitos, ese tipo de cosas lo aplicaba aunque ella estuviera en el colegio. Entonces, ahora que salió, seguimos con lo mismo, pero ahora lo tenemos que ver con asignatura. Y ahí en un comienzo, los primeros meses se nos complicó porque yo como que trataba de hacer todo en la mañana y dejar las tardes libres y no me resultó. Ella como que se me agotaba y no, pero es que mamá hagamos distinto. Entonces lo que hice fue dividir. Hacía una parte en la mañana y otra parte la hago en la tarde. Al igual que Jo, también me cuesta mucho salir, pero es un tema que a mí me cuesta salir porque la verdad es que vivo en una ciudad que está bastante complicada en el tema. Eh, no es una ciudad que esté muy segura últimamente. Semana por medio tenemos algún dato de homicidio, entonces casi todas las semanas prácticamente hay alguien. Entonces da un poco de miedo salir, pero uno tiene que, yo creo que hacer el esfuerzo y tiene que darse su tiempo. Generalmente lo estamos haciendo los fines de semana. Ahí salimos con mi esposo, sacamos a pasear al perro también. Ahí aprovechamos todo de recrearnos. Y lo que más quizás me ha costado implementar ha sido el diario de la naturaleza, porque por lo mismo me falta salir más. Pero eso ha sido súper bonita la experiencia y mi hija la ha disfrutado harto, harto, harto. Súper, yo sabes que el diario de la naturaleza lo hago una vez a la semana o cada 2 semanas incluso. También tuve que calmarme porque les decía, ya, pues dibujen algo, y qué vivo, y qué vieron, el bichito, y no sé qué, y no querían dibujar, po. Entonces,
calma, calma, vamos en el proceso, digamos así, igual es increíble, uno va observando a sus propios hijos y va diciendo, esta actividad quizás no es tan adecuada ahora, vamos a intentarlo en 3 meses o en 6 meses. Me ha pasado con algunos libros también, que de repente estamos leyendo y cuesta y no me pueden narrar, entonces, ok, paremos el libro, lo vamos a retomar en 6 meses y a los 6 meses están leyéndolo súper bien, ha sido increíble, que uno tiene que ir observando a su hijo y va conociendo. Carla, ¿cómo estudia en Classical Conversations así un día como típico o tu escuela? Bueno, sí, lo que pasa es que con Classical, en la comunidad que nosotros tenemos, solo nos reunimos una vez a la semana. Entonces, una vez a la semana, en este caso son los viernes, ahí vemos distintas asignaturas, son 7 asignaturas. Y bueno, se hace jugando, cantando, con material más didáctico. Y durante la semana eso debería repasarse en casa, las canciones, los mapas, qué sé yo, todas esas cosas. Pero paralelamente nosotros igual hacemos, por ejemplo, ahora igual estamos con los libros del ministerio, también estamos con Bari Callado, porque el Classical no nos prepara, comilla, 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 no nos prepara para dar exámenes libres. No va de acuerdo, digamos, ¿cómo se llama? Al temario del gobierno. Entonces, si la familia, por ejemplo, en nuestra comunidad hay una familia que no da exámenes libres, que ellos no han querido todavía rendir exámenes y la chiquitita, la más grande de ellos, tiene 9 años y nunca ha dado un examen. Porque no es, digamos, su opción y ellos solamente están con Classical y creo que llevan también otras cosas, pero no de acuerdo al currículum. Entonces ellos son como más libres, pero nosotros que hemos decidido, digamos, validarlo, tenemos que llevar igual otros libros paralelos para poder ir cumpliendo con los temarios. Ahora, lo que a mí me gusta, por lo menos el Classical, es que a los niños es como que siempre les despierta esa curiosidad de aprender, porque están aprendiendo a lo mejor no grandes cosas, pero sí de muchas cosas. O sea, a ver, como que no en profundidad de todos los temas, porque igual Classical tiene como distintos niveles, entonces nosotros ahora estamos en el nivel como más básico, podríamos decir. Entonces, como que ellos ven de muchas cosas, algunos como datos, y van como guardando datos de muchas cosas, y eso yo siento que a ellos le abre mucho la curiosidad de aprender, de saber por qué, de conocer más. Entonces por eso a mí me gusta el Classical. Y lo otro que me gusta es que se hace en comunidad, que eso a mí me ha dado la opción de conocer a otras familias que a lo mejor nunca hubiese podido en ningún universo poder encontrarme con esa familia y se me ha dado la oportunidad de poder hacerlo y son todas familias cristianas, a lo mejor no de la iglesia a la que pertenezco, y lo digo igual con mucha tristeza porque no hay otra familia de mi iglesia que pueda ahí apañar, pero sí hijos de Dios que tienen convicción y que compartimos la misma familia. Entonces es muy bonito eso de conocer otras familias que están igual que nosotros luchando las mismas batallas todos los días. Sí, me encanta. Y de hecho, quizá podríamos pasar de largo al punto de los procedimientos y los requisitos legales. Andrea, si tienes algo breve que comentarnos, porque me pareció súper interesante eso de que haya familias que no están dando exámenes libres. O sea, existe esa libertad entonces que yo no sabía. Quizás, Andrea, no sé si tiene unos minutitos ahí que nos pueda comentar. Sí, hay como varias cosas, a ver, como para poder comenzar y entender un poquito el contexto. Hay dos principios que uno debe tener súper claro y que en general la gente no lo tiene, la ciudadanía en general no lo tiene claro. ¿Ya? Hay dos principios que son súper importantes. Uno es el derecho público y otro es el derecho privado. El derecho público significa que para una persona que es funcionario público, él solamente puede hacer lo que la ley le dice que tiene que hacer. Me explico. Si la ley dice que tiene que escribir con lápiz azul, no puede escribir con lápiz negro, ni rojo, ni verde, no. Tiene que escribir con lápiz azul. Mientras que el derecho privado, a lo que se refiere, es que una persona, como nosotros, común y corriente, solamente puede no hacer lo que la ley le prohíbe. Vale decir, si la ley no dice que yo me puedo tomar 10 Coca-Cola, yo me puedo tomar 10 Coca-Cola, sin que nadie me lo impida. Y nadie me puede arrestar, ni perseguir, ni nada por el estilo.
Es un punto que es como general, pero hay que tenerlo súper claro. El segundo punto importante, como tips, es que hay que considerar que las leyes no son todas iguales, no son todas parejas, ¿ya? En Chile al menos, por lo menos, existe la Constitución. Yo no lo estoy hablando como abogada por si acaso, sino que lo estoy hablando como información general que una persona debe, como ciudadano informado, debe manejar. Existe la Constitución, las leyes, los decretos y finalmente las normas, los oficios, las cartillas, los documentos que emanan de los funcionarios públicos. Todos estos tienen que estar alineados, o sea, no es lo mismo un orden, un oficio, una normativa que saque un ministerio que una ley o que una constitución. Si la contradicen, entonces ese oficio está mal, esa orden está mal. ¿Ya? Son pequeñas cosas que uno debe tener como súper claro. Entonces, dicho esto, en Chile existe una gran libertad para educar en las casas. Es tanto así que uno no tiene que informarle a nadie. Mucha gente pregunta por los chats, por los grupos y dice, oigan, ¿dónde inscribo a mi hijo para homeschool? No, usted no tiene que inscribirlo en nada, en ninguna parte, en ninguna parte. Usted solamente tiene que tomar la decisión y tener la convicción y estar seguro en estas cosas de que quiere hacer homeschool. ¿Y eso basado en qué? Le voy a explicar que existe la Constitución, primero que todo, que respeta el derecho preferente de los padres, ¿ya? En segundo lugar, existe la Ley General de Educación. Y aquí es donde estamos nosotros. En el artículo 2 está la definición de educación para Chile. Y Chile reconoce tres tipos de educación. La educación formal, que es la que nosotros conocemos de los colegios. La educación no formal, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como homeschool. Es cuando uno tiene un plan de estudio que se lo hace a los niños y que no necesariamente el niño da exámenes, pero que sí pueden llevar a una certificación, ¿ya? Y para eso el Estado de Chile, dentro de la misma Ley General de Educación, dice que debe generar la forma vía decreto, ¿ya? ¿Cómo se debe hacer esa validación de estudio? Hay una tercera tipo de educación que reconoce que es la educación informal, que es la educación que se hace en la sociedad en el fondo. O sea, todo eso está disponible para nosotros y mucha gente no sabe o tiene ciertos prejuicios con respecto a esto. Con respecto al decreto 2272, ese es el decreto que regula la validación de estudios. Entonces, nosotros, así como estamos actualmente, no tenemos que avisarle a nadie y si usted quiere, puede validar los estudios. ¿Y cómo se validan los estudios? Los estudios usted lo valida. Puede elegir validarlos año a año, puede elegir validarlos por ciclo, que son de primero a cuarto básico, de quinto a octavo o de primero a cuarto medio, o puede elegir también validarlos por niveles. Puede validarlo de primero a octavo básico, o sea, recién en octavo básico alguien podría dar recién un examen libre. Entonces, hay muchas cosas que nosotros en Chile tenemos a favor para hacer homeschool. Lo que falta es una convicción y tener la certeza de que esto es posible. Y ahora pues, tenemos que decir que sí existen de algún modo una intención de educar a los niños, no solamente a los niños del sistema escolar, sino que a todos, en ciertas ideologías. Y frente a eso, igual es necesario que nos unamos y que la gente que va a hacer homeschool no esté sola, sino que busque una comunidad virtual, local, ideal siempre local por los niños que puedan compartir con otros, pero también virtual también sirve. No sé si eso aclara algunas dudas. Sí, Andrea, tú decías que una, entonces la Constitución, que habla del derecho preferente de los padres, y lo otro, lo segundo, ¿cuál era que mencionaste? La Ley General de Educación Eh, también Gracias. reconoce el derecho preferente de los padres y hay otra segunda ley, que es la Ley de Garantías de la Niñez, que también reconoce el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y de criarlos.
Y en Chile, aparte de estos deseos de cambiar la Constitución, ¿ha habido algún deseo de cambiar la Ley General de Educación también o esto no existe, no? Ha habido alguna intención de algunos diputados de colocar algo más para el homeschool, lo cual en general no se recomienda porque ¿cómo vas a legislar la libertad? Claro. Si es libre, no debiera haber legislación. O sea, como dije en un principio, el ciudadano privado, las personas privadas, no podemos hacer lo que diga la ley. O sea, si la ley me dice que no tengo que hacer esto, entonces yo no lo puedo hacer. Entonces, cada vez que se coloca una ley sobre un aspecto, es un riesgo. No sabemos cómo va a salir, no sabemos cómo. Entonces puede pasar cualquier cosa. Por eso, así como está, la verdad es que está bastante bien. Comparado sobre todo con los países latinoamericanos, o sea, a nivel regional. Al menos hay países donde se hace difícil el hacer homeschool porque ellos tienen solamente educación pública, no tienen educación privada. Nosotros tenemos el principio de subsidiariedad, lo que nos permite también hacer este sistema. Qué increíble la libertad, porque esto yo tampoco lo conocía. De hecho, que exista como estipulado la educación no formal, eso da una libertad tremenda, justamente, y un alivio para que los padres puedan hacerlo sin sentirse como que van en contra del sistema también de autoridad, del gobierno, etcétera. ¿Me entiende? Usted no está entrando en rebelión contra el gobierno ni está como en anarquía, no hay nada que diga que va en contra de nada. Entonces, eso igual yo creo que es un aliento. eh, Eh, tener eso para ver, claro. ¿te puedo agregar una cosita más? Lo que pasa es que en el mundo, el único lugar donde se prohíbe el homeschool expresamente es en Alemania. En todos los otros países no. Incluso en los países donde no está como permitido el homeschool, por ejemplo, ¿por qué no se permite? Porque ellos dicen que tienen solamente el sistema público. Entonces, indirectamente no se permite. Pero aún así, al menos en la experiencia latinoamericana, existen casos de que familias han optado a hacer homeschool y lo han llevado a la corte y no pasa nada. ¿Entiendes? No, entonces, es cosa de convicción más que un tema legal. Claro, súper. Ahora, cuando estamos hablando de encontrar grupos de apoyo, yo concuerdo absolutamente con Andrea y lo mencionaba también Carla. Yo creo que es clave pedirle al Señor que traiga gente o que nos haga conocer gente, encontrar una comunidad local donde podamos invertir tiempo, energía, formar compromisos, formar amistades. Yo diría que en ese sentido Classical Conversations lleva un paso adelantado en Chile con sus comunidades ya creadas. ¿Hay que pagar para estar en Classical Conversations, Carla? Y sí, Sí, sí hay que pagar. Hay que pagar. Se paga como una matrícula y también parte de las tutorías, porque el día de comunidad eh, hay tutores que imparten, digamos, como la dinámica de cómo se van a aprender las distintas asignaturas. Entonces se paga respecto de la cantidad de alumnos. Bueno, igual por tutor no son más de 8 niños, 8 o 9 niños máximo. Pero sí, se cancela una cantidad, que por cierto es mucho menor que pagar un colegio o un algo así colegiado. acá en Chile. Sí, Daniela, sí, de todas maneras. vale. Y Daniela, ¿cómo está tu comunidad? ¿Tú tienes mamás con las que te reúnes, niños en algún grupo? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, sí, mira, de hecho quería agregar una cosa. Cuando nosotros empezamos, ya cuando decidimos, empezamos como formal el tema del homeschool, mi hijo iba en primero básico y yo no tenía, pero la más remota idea cómo enseñarle las materias. Tenía libro, todo, pero no sabía cómo. Decía, ya, voy a hacer un día cada asignatura, o sea, o un día podríamos tomar dos. No se me ocurría, la verdad, porque yo tampoco soy del área como de la pedagogía ni nada, o sea, tenía el puro deseo nomás.
Entonces, desde marzo, que uno siempre escolarizada, empieza las clases, bueno, en ese tiempo lo hacía así, ahora ya no, pero en marzo, cuando empezábamos ya a estudiar los libros, los cuadernos y todas esas cosas que como al principio hacía bien ordenadito, hasta agosto más o menos, estaba totalmente desorientada, pensaba que casi era la única en el mundo, nadar contra la corriente, no conocía a nadie que hiciera lo mismo. Acá en mi iglesia, como tú decías, es súper rebuscado una familia que haga homeschool. Bueno, de hecho ahora ya se ven muchas más. Por ejemplo, acá en Rancagua creo que somos 3, pero cuando iniciamos éramos los únicos. En la iglesia, en la familia y en el círculo más grande no conocía a nadie, literal. Entonces fuimos a un seminario que nos invitaron en Chillán, de homeschool cristiano. Lo encontramos ahí por la web, en una página de homeschool consagrados al Señor, de Corín. Y creo que fue como el último seminario que ella dio. Y ahí así como que ¡pum!, se nos abrió no sé, los ojos al mundo. Y dijimos, hay mucha gente, hay muchas familias, solo que uno no los conoce y como no son de su círculo cercano, no sabe que existen. Entonces, ahí ella nos invitó, Corín nos invitó a la primera comunidad que existía, creo que era la segunda en Chile, que en ese tiempo se estaba formando de Classical Conversation. Nos invitó a su comunidad y conocimos familias de otras congregaciones, que es igual, es súper bonito porque a lo mejor como, no es tan bonito decirlo, pero nuestra congregación es como bien cerrada, como que de repente vemos a otras congregaciones como que no sé, le criticamos algunas cosas, pero en esto yo he aprendido a que hay hermanas, hermanos de otras congregaciones que son de mucha bendición para nuestra vida y en este camino del homeschool que ellos han recorrido mucho más. Incluso hay iglesias que ya tienen sus escuelitas libres y están ahí agrupados como hermanos, digamos. Entonces, ellos ya tienen mucho camino recorrido y uno aprende mucho de eso. Entonces, se me fue la onda. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta que había hecho, sorry. Te preguntaba por la La comunidad. comunidad. Dijiste que Ya, había 3 sí, familias ya perdón. de tu iglesia, súper. Sí, sí, perdón. Entonces, bueno, ahí empezamos a conocer familias, después estuvimos 3 años en Classical y van rotando las familias, van ingresando algunas, van saliendo otras, pero uno no pierde ese contacto, hay mucho compañerismo en este mundo del homeschool y empieza a conocer otras de otros lugares y vamos formando a lo mejor salidas educativas. Acá somos súper buenas para la salida educativa, estamos cerca de Santiago, así que vamos mucho. Y en esas me encontré con una comunidad que no es cristiana, pero sí hay muchas familias cristianas, eh, que se organiza acá en Rancagua. Una niña que se llama Susana Valdés. Ella organizó hace mucho tiempo esa comunidad y ahora ya son cerca de 100 los que participan, es como un grupo de WhatsApp. Entonces, hay algunas mamás que dicen, oh, ¿sabes que tengo el contacto de tal parte? Organicemos un grupo, vamos, no sé, a Carosi, por ejemplo, fuimos hace como 2 semanas atrás y hacemos lista y vamos y nos vamos conociendo. Entonces es una comunidad súper grande, súper linda, súper hermosa, a pesar de que no todas somos cristianas, pero ahí igual nos aprovechamos de sembrar, de evangelizar, de hablar del Señor. Entonces es muy bonito lo que el Señor hace. La comunidad es súper importante y yo a todos los que me preguntan, que están recién empezando, yo les digo, busquen comunidad, busquen apoyo, busquen otra familia que hace lo mismo, porque ahí uno se acompaña en el camino. Eso. Súper. Oye, me encanta tu bebé que sonríe de repente, parece que comprendiera lo que dices. Andrea, ¿tú podrías contarnos si tienes comunidad, cómo lo haces en Iquique? Ya, como estoy en mi primer año, empecé a buscar gente y no encontraba a nadie de Iquique, nadie. Y de repente apareció entre los grupos de Telegram, apareció una mamá que dijo, yo tengo una hija, tiene 9 años, nos conocimos y cada cierto tiempo salimos al parque a darnos, para que las niñas jueguen y se conozcan. Tenemos pendiente hacer salida educativa, que queremos hacerlo, pero la verdad es que no se nos ha dado la posibilidad aún. A futuro espero que sí y espero también que pueda crecer y contactar con más de Caliquique. Pero también tenemos una comunidad virtual. De hecho, a mí la que me ayudó bastante en muchas de estas cosas del homeschool y que me ayudó y
empoderó, como dice, está súper de moda esa palabra, fue la Macarena González, y ella creó un grupo que se llama Educando con Propósito. ¿Ya? Y ese grupo al final se está transformando últimamente en un movimiento, porque vemos la necesidad de mucha gente y muchas familias, debido a la contingencia que está pasando acá en Chile, de querer proteger a sus hijos, o de querer ya hacer homeschool, o que quieren tener más información de qué es lo que está pasando, qué está pasando con otras personas con los procesos de exámenes libres, porque también hay otro tema ahí que da para harto rato también hablar. Los problemas administrativos que se dan con eso. Entonces, este movimiento se está organizando con ese sentido, o sea, con el hecho de querer proteger o buscar ayuda para temas legales o temas administrativos, de los problemas que se dan en torno al homeschool. Entonces, ahí tenemos una comunidad de alrededor de 500 personas en Telegram, y estamos ahí viendo las formas de hacerlo más masivo aún. Súper, y yo quisiera mencionar, o sea, ya hemos mencionado a Classical Conversations Chile, que me imagino que la página es así, o sea, si te metes al Google, no sé si Carla me puede, ¿cierto? Classical Conversations Chile, y fácilmente encontrarán allá. Yo no sé si Karen, Corinne de Homeschool Consagrado continúa, pero esa página a mí me ayudó muchísimo al principio para saber cómo estaba funcionando Chile. En el Facebook se puede encontrar, también tiene una página web, se llama Homeschool Consagrado. Y todos estos enlaces yo los voy a poner en la descripción del video después cuando los suba. Después mencionaron ustedes Educando con Propósito Chile en Telegram. Y yo encontré dos, bueno, yo les voy a dar uno que encontré que se llama Homeschool Cordillera Chile, informaciones. Y lo que hacen ahí es poner un poco los avisos de cuándo son los exámenes libres, los requisitos y cosas que a veces a uno como que se le van. Y se llama así, Homeschool Cordillera Chile Informaciones, y está en Facebook. Y por último, hay un grupo que yo fundé hace ya unos años, y Andrea va a estar un poco en este rol de quizás manejar la página de Charlotte Mason Chile, que va a ser una nueva iniciativa. Bueno, la página existió ya hace un tiempo, y lo que hacen las mamás de Chile es poner ahí recursos que son como útiles o atingentes a la pedagogía de Charlotte Mason. Entonces no son necesariamente temas como legales ni nada, sino que más bien recursos educativos. Entonces, si hay algún museo que está dando como una, no sé, una exhibición, por ejemplo, sobre un artista, un pintor X, ahí se comenta, y algunas mamás también han ido. También hacen salidas, yo entiendo que tienen un grupo en el WhatsApp, y esto todo, ustedes pueden entrar a Charlotte Mason Chile en la página en Facebook y van a encontrar esa información. Y también una cosa que ha sido pero una herramienta tremenda para muchas mamás, y yo sé que para las mamás que están empezando, las educadoras que están empezando, podría servir para tomar algunas ideas a quien se interese en el tema de Charlotte Mason, es el grupo que se llama Educadores Charlotte Mason, y está también en Facebook. Y ahí siempre se comenta qué libros me sugieren para tal asignatura o para tal edad, qué les parece este libro, lo han leído, sugerencias, etcétera, etcétera, que son cosas que a veces uno no, bueno, yo no he leído todos los libros que hay por ahí, entonces de repente pregunto nomás y me responden. Ahora, para finalizar la conversación, pues ya llegamos a la hora, y vamos a hablar sobre algunas pequeñas ideas de cómo empezar una educación en la casa con niños en edad preescolar, después de 5 a 6 años, que es kindergarten o el jardín infantil, de 7 a 9, de 10 a 12, y obviamente que todo va cambiando. Yo no sé, quizá de todos ustedes, todos tenemos niños chicos. Mi hija mayor tiene casi 10, pero estamos todas con los niños más chiquititos. Yo creo que una de las cosas de aquí, si pueden pensar en algunas sugerencias que podemos dar para distintas edades, yo creo que cuando se trata de niños pequeños en edad preescolar, incluso jardín infantil, o sea, hasta los 5 años, y esto ha sido también comprobado científicamente, los niños tienen que pasar la mayor cantidad posible que puedan al aire libre, afuera. O sea, si uno, aunque tenga un jardincito así, una plantita, ya eso es naturaleza. Y yo creo que a veces uno como que ¿cómo decirlo? Como que se limita, porque claro, no puede ir al parque o no puede salir
ir allá al otro pueblo, no sé, a pasear en algo bello, pero si ya el niño está observando cómo va cambiando el árbol que tiene afuera en su ventana o la planta que la mamá tiene, ya ese acercamiento que uno puede decir, claro, es niño, es muy pequeñito, va a despertar esa curiosidad por el mundo natural que después va a ser sentido cuando el niño lea el libro sobre la planta y las partes de la planta. O sea, no, yo diría que con los niños pequeños especialmente, no empezar con los papeles y que escriba y que llene ejercicios, sino que, o que lea, ¿no es cierto?, que sepa, ya, apréndete las partes de la planta y ni siquiera ha visto la planta. Que primero conozca el mundo natural y después entra a los libros. Después, yo siento, otro aspecto importante es que nosotros como papás, en el momento de educar, vamos a tener una responsabilidad tremenda y una libertad también de escoger nosotros los materiales que ellos van a leer. O sea, claro, podemos, si queremos irnos de acuerdo con el Ministerio de Educación y, por ejemplo, hacer estas opciones que yo tampoco conocía, ya, los exámenes año a año, vamos a estar un poco más limitados, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que irnos con los materiales del Ministerio. Pero si vamos a hacer los exámenes por ciclo, de primero a cuarto básico, de quinto a octavo, o por niveles incluso, de primero a octavo, tenemos la libertad de que el niño, por ejemplo, esté leyendo un montón de literatura rica, con un lenguaje maravilloso, que desarrolle sus habilidades básicas en escritura, lectura, matemáticas, y que tenga un constante deseo por aprender, como bueno, es un deseo, ¿no es cierto? Por aprender, no por la nota. Cuando eso pasa, la mente va guardando un montón de todo ese recurso que ha aprendido por los años. Y ustedes no se van a dar cuenta, el niño al final del tiempo va a hacer esos exámenes y le va a ir súper bien. Incluso, yo creo que nosotros tenemos que, el tema de la desescolarización, quizás también darnos cuenta de que la sociedad va cambiando, estamos en el siglo XXI, ya no estamos viviendo en el tiempo en que el niño aprendía sus cosas básicas para ir a trabajar a una fábrica. O sea, ahora ya hemos visto cómo cambia nuestra sociedad el tema creativo, de que los niños estén deseando hacer cosas distintas y vayan a las tecnologías, o ni siquiera las tecnologías, pero que aprendan a explorar un parque, por ejemplo, lo conozcan así, pero en todos sus detalles, que aprendan habilidades de observación, habilidades de hacer un trabajo bien hecho, habilidades de concentración, de atención. Todas esas son cualidades que les van a servir para los trabajos que se vienen ahora, en este siglo. Entonces, a veces uno dice, como que nos quedamos pegados en el siglo XX, en que la educación, ya, si no estudias en la universidad, fallaste, y eso ya no es así. O sea, el que no va a la universidad, incluso ahora, puede tener igual una buena opción de vida haciendo algo bien hecho, ¿no es cierto? Eso va cambiando en todos los países, pero yo creo que el principio existe de que una persona que sabe hacer algo bien y lo hace por gusto y lo hace y no se le pone un montón de esfuerzo y lo disfruta, esa persona tiene una vida mucho más placentera que el que tiene todos los títulos y hace un trabajo que lo tiene aburrido y que va y todo el tiempo haciendo la misma cosa. O sea, yo creo que esa vida igual el Señor nos llama a nosotros a hacer todo como para el Señor, entonces igual es un recordatorio de que nosotros queremos que nuestros hijos hagan algo, lleguen a un nivel educativo en que ellos amen el conocimiento, amen al Señor por sobre todas las cosas y que estén preparados para servirle cuando el Señor los llame. No sé si para cerrar o para sugerencias de empezar una educación en la casa con niños en distintas edades, quizás alguien quiera añadir algo y cerraremos ya la conversación. Yo. A veces uno en ese afán de la escolarización o de lo que trae como historia, piensa que, como decía la Carlita, necesariamente hay que tener libros y cosas como materiales que el niño tiene que estar sentado, pero yo creo que es ideal, sobre todo en ese proceso de transición, desde que dejas el colegio a que empiezas a estudiar en casa, entender que la educación la tienes en todas partes. O sea, tú puedes aprovechar, por ejemplo, el que quieres hacer una receta con tu hijo
para poder mostrarle las matemáticas, cantidades, pesos, mezclas a lo mejor entre una cosa y otra, la temperatura, el efecto, o tú vas al supermercado, por ejemplo, y puedes comparar precios. No sé, por ejemplo, ayer andábamos en el supermercado y habían dos cafés. Y uno estaba a 10.000 y algo y eran 250 gramos. Y el otro estaba a 3.800 y eran como 170. Entonces yo le dije a mi hijo, ¿cuál nos conviene más? Mi hijo tiene 10 años. Entonces ahí entre todos, la gente me miraba así como, ¿qué le pasa a esta señora? Entre todos le expliqué que si uno saca el valor gramo, tú puedes determinar cuál te conviene más. Entonces ahí como que, claro, sí, tienes razón, y había otro que era chiquitito así y que estaba mucho más caro. Finalmente cada gramo tenía una diferencia enorme, o sea, nos convenía más el mediano. Aunque trajimos muchos, él entendió que nos convenía más ese café. Entonces, en esas pequeñas cosas, o uno va un día de lluvia, por ejemplo, a observar el cielo, ver sus colores, observar la naturaleza, es hermoso como Dios nos ha dejado todas las ciencias para poder nosotros descubrirla. Entonces, eso quizás a alguien que a lo mejor no sabe cómo empezar, yo le aconsejaría que deje los libros para después, que incluso a veces generan un poco de ansiedad porque uno empieza a acumular y acumular libros. Me pasó a mí, tenía muchos textos escolares y finalmente uno no haya por dónde empezar. Y es mejor empezar por lo más sencillo y ahí de a poco irle pidiendo al Señor que le muestre el camino correcto que uno tiene que tomar. Eso. Súper buena sugerencia. Yo empecé, de hecho, matemáticas con mis hijos en la casa, por ejemplo, ¿cuántos somos? Ponga los platos. Y puso uno. ¿Y cuántos faltan? Porque ¿cuántos somos? Entonces tiene que hacer todo el cálculo. De hecho, hacía la onda más rústica total, con palitos de helado, haciendo las matemáticas, los 3 primeros años, primero, segundo y tercero. O sea, el concepto del número, el concepto de suma, resta, y trabajar los números hasta el 100, así ir número por número, reconocimiento, ya dibuje el numerito en la pizarra, este es el número, o sea, eso nos tomaba una clase de matemática estos 3 años, 3 primeros años. Entonces empezamos con una matemática, sí, pero sabes tú que ha sido un fundamento bastante bueno porque está como bien sólido. Entonces pueden pasar a lo siguiente de una manera súper rápida. Y claro, el niñito del vecino puede decir, yo estoy multiplicando ya, haciendo división en segundo, en tercero, no sé, y yo le digo a mi hija, pero no importa porque nosotros estamos haciéndolo lentamente y armando el fundamento para que tú pases a eso en forma más rápida. Entonces, y como no lo ha costado, no llora en matemáticas y dice, me encanta matemáticas, que yo jamás en la vida hubiera dicho eso, a mí yo siento que eso es como una ganancia. Y lo otro, para empezar a leer, estas letritas de magneto, ¿cómo se dice? Imán, imantá, no sé cómo, ya me olvidé, son las que se pegan al refrigerador. Mis hijos jugando ahí con los sonidos y uniendo la palabra y la letrita, era puro juego. Te prometo que así aprendieron a leer. Era un puro juego. Yo estaba cocinando y yo estaba jugando con el. O sea, yo ni siquiera me senté a que vayamos a ver los fonemas, que las letras, que nada. Yo le decía, ok, ¿y cómo se escribe la A? Y yo le decía que lo dibujara en el cielo. Entonces hacían el dibujito en el cielo y yo los corregía si es que algo no estaba bien. O sea, uno, de hecho, puede empezar así en un nivel muy básico y después va avanzando y de a poquito, ya que tiene un poco más de confianza, va pescando recursos de otras partes, los va. Pero para empezar, o sea, me encantó lo que dijiste, Daniela, porque uno a veces como que también se limita en ese sentido, que si no tengo los recursos, si no tengo un currículo o los libros, no puedo empezar, pero no se puede, se puede. No sé si Andrea tendrá algo que añadir. Y ya. Y yo también tengo la experiencia, pero más de niña chico, porque mi hija tiene 8 años. Pero sí me ha pasado que conversando con otras mamás en otros conversatorios, me han dicho que qué hago, veo toda esta bataola que se viene de la ESI, de aquí, que allá, y mi hijo está en primero medio, lo veo desganado, tengo ganas de sacarlo. Yo le digo, es una situación súper compleja porque ya el niño lleva bastante tiempo ya escolarizado. Entonces, va a significar una pérdida a lo mejor de sus compañeros, de las relaciones que ella tenía. Entonces, en ese sentido, como no tengo la experiencia, yo lo que más le recomiendo es que primero ore mucho, ¿ya? Y que conozca mucho a su hijo, que converse con él, porque si él quiere salir del colegio,
en los casos de los niños que están en enseñanza media, que él también lo tiene que querer y también lo tiene que desear. Si el niño, por ejemplo, tiene ya algunos hábitos de estudio, ya es un aprendiente autónomo, ya que él es capaz ya de estudiar solo, leer el libro solo, eso también les va a ayudar. Ya, la gran presión de las familias en esa edad es que, escucha, ¿qué va a pasar con ya no se llama PSU, tiene otro nombre, tiene otro nombre, PAES se llama PAES. ¿Qué va a pasar con la PAES? Dice que las notas de enseñanza media, porque ahora valen mucho más. Entonces, dando exámenes libres, ya estás con un poco a la suerte de lo que te toque, dependiendo del colegio, puede ser que no te vaya tan bien. Entonces, es una decisión grande, por lo que tanto necesita, nadie les puede decir a ustedes sí o no. Es una decisión que tienen que tomarla por ellos mismos, con base en mucha oración y conociendo y mirando mucho a su hijo. Súper, Eso. Andrea. Sí, súper bien dicho. No sé, Carlita, si tienes alguna sugerencia para terminar para aquellas mamitas que van a empezar de cero. No, una cosa que a mí me ha servido mucho, por lo menos, porque igual tengo de muchas edades, entonces eso igual es difícil, eh, o cuando tienen, por ejemplo, dos de distintas edades, eh, me ha servido también el tema, por ejemplo, de tener cosas al alcance de ellos, de no, porque por lo menos yo tengo el problema de que, al igual que la Dani, acumulo muchas cosas y de repente uno cae en ese error. Em, pero ahora último, como que me propuse acercar mucho el libro a ellos. eh, y eso me ha servido porque no tengo como que estar como persiguiéndolos para que lean, sino que ellos, como está todo al alcance de su mano, ellos como que por curiosidad se han ido encantando mucho de la lectura. Y creo que a lo mejor no solamente en los libros, sino en distintos otros materiales, quizás didácticos, dejar las cosas al alcance de ellos, a su imaginación. De repente también uno se encuadra mucho no sé, esta actividad, voy a necesitar esto otro. Nos complicamos un poquito con las cosas, pero de repente dejar como más libre y las cosas para que ellos las tomen y ellos como que experimenten, salen mucho más. Y también es mucho más aliviante, o sea, lo digo por mí porque, como digo, tengo niños de muchas edades, muchos niños, entonces no me da el tiempo para estar haciendo cada cosa a lo que le correspondería, digamos, por edad. Eso no lo puedo hacer. Entonces, finalmente es como que los más grandes, como que le enseñan a los más chicos y así. Entonces, si uno tiene las cosas al alcance de su mano, creo que es mucho más productivo. Y sabes que conectado con eso, y ya terminó, se me acaba de ocurrir otra cosa. Para mí ha sido vital quitarle las pantallas a mis hijos. De hecho, ni teléfono, ni tablet, pues, una televisión, porque como que quita el deseo de pescar un libro. O sea, en el instante en que ellos tienen acceso a una pantalla, el libro pasa, pero así hacia al último lugar de atracción. Entonces, ellos no tienen acceso a ninguna pantalla. Entonces, claro, como dices tú, justamente en el minuto en que se aburren porque tienen los juguetes, ¿no es cierto?, en su lugar, ahí los pueden jugar, pescan el libro. Y el libro que yo tengo es un libro de una historia también que va a ser muy bella, muy atrayente. No es un libro que van a leerlo en 5 minutos y ya, listo, se olvidó, sino que la historia, la escala así hizo. Yo creo que eso también va haciendo como la mente va acostumbrándose. Nosotros cuando comemos comida chatarra todos los días, nuestro cuerpo se acostumbra y aunque estemos enfermos no lo notamos. Esto es lo mismo. Eh, en un caso muy, muy particular. Yo antes comía porotos en la noche y me hinchaba. Y siempre como que yo decía, ay, estoy hinchada, ya voy a sobrevivir, no pasa nada. Lo ignoraba. Resulta que acá ya no comí tantos porotos porque no son tan comunes y no los cocinaba. Y sabes qué, terminaba el día así súper sintiéndome como, wow, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Tuve que hacer como un análisis de lo que estaba comiendo, pero no me había dado cuenta
de lo feliz que soy ahora, porque si yo como porotos, por ejemplo, ahora, y me hincho, ya noto el malestar y que no me siento bien y te doy un tecito y quedarme levantada más largo. Entonces, cuando uno está también alimentando a sus hijos, y eso yo lo estoy con mis hijos, de repente tuvimos un viaje largo, estuvimos cuatro semanas fuera de la casa. Y en todos los lugares donde fuimos, había, bueno, niños, ¿no es cierto? Con un teléfono, o con un tablet, o con una pantalla, y mis hijos fue como comida chatarra por 4 semanas. ¿Sabes que no quisieron pescar ningún libro? Ningún libro de los libros que yo llevé, no querían leer nada. Y si leían algo era como un cómic que encontraban por ahí. Y después regresamos y yo dije, vamos a tener que hacer una limpieza total, como un detox, una detoxificación, no sé cómo se llama. Y yo saqué, tenía unos cómics de historias y los tuve que esconder, los guardé, ya cero pantallas de nuevo. Y al ratito mi hija estaba leyendo sus libros de nuevo, los libros que son bellos, hermosos, profundos, gruesecitos, y ya los estaba disfrutando. Cuando hacía una semana ya me había dicho, no quiero leerlo. Entonces, como que fue tan grande eso y yo me di cuenta cómo uno también en la educación puede acostumbrar a sus hijos a un sistema que no está alimentándoles el alma, sino que más bien los está como manteniendo ahí, marcando el paso, pero el niño no está aprendiendo, el niño no está enriqueciéndose, su alma, su intelecto no está. Entonces, igual yo concuerdo absolutamente con Carla y para mí por lo menos ha sido súper necesario el tema de controlar o limitar las pantallas. Vamos a dar por finalizar la conversación, estuvo súper buena. Yo creo que vamos a tener que conversar algo otra vez sobre cómo poner en práctica, así ya para las familias que van a estar tomando decisiones, quizás pueden necesitar un poco más de guía. Y bueno, ahí, si Dios quiere, lo comunicaremos por el grupo y les agradezco a cada una, Andrea, Daniela, Carla, por dar voluntariamente 1 horita y media de su día para poder compartir con las familias, pues yo creo que va a ser súper útil. Así que no sé si quieren despedirse brevemente y ya cerramos, o cierro nomás. Sí, yo quiero decir una última cosa. A veces ahí sí. Ya, te decía que a veces uno no sabe cómo abordar algunas cosas, no sabe cómo abordar temáticas y le faltan ideas. Y hace algunos días atrás, de hecho se lo compartí a la Carlita, encontraba un versículo que me daba a entender que de Dios vienen las buenas ideas. Si uno no tiene idea cómo hacerlo, cómo planteo este tema, cómo se lo presento a mi hijo que tiene tal edad que a lo mejor no va a ser tan atractivo para él, cómo poder hacerlo. Quisiera compartir este versículo con ustedes como algo súper importante que por lo menos a mí me hizo entender. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Finalmente, nada somos, nada hacemos por nosotras mismas, sino que siempre, siempre necesitamos de Dios. Eso. Y muchas gracias por la invitación. Muy lindo, como dice ese versículo, de la sabiduría viene de Dios y la podemos pedir al Señor y Él la dará abundantemente al que pida. Gracias, súper buen recordatorio. Andrea. Bueno, gracias, Jo, por la invitación y fue un gusto. Ojalá que la información y lo que se conversó acá les sirva a muchas familias para que puedan tomar una decisión. Siempre conversar con el Señor porque necesitamos siempre su guía. Si vamos con Él, a todos lados mejor, si no, sin Él, mejor no ir. Ok, entonces, Carlita, no sé si quieres despedirte. No, más que nada agradecer solamente la invitación y como decía Andrea, que bueno, que las familias que lo van a escuchar, más de alguna pueda tomar esa determinación. A lo mejor le faltaba un empujoncito, algo pequeño, y que nada, que el Señor, como también decía Andrea, que cuando estamos con el Señor tenemos el paso asegurado, digamos. De repente a nosotros nos falta la fe para dar ese paso. Amén. Así es. Ok, un abrazo.
para todas, muchas gracias, que el Señor les bendiga y que, bueno, el Señor también vaya dando fortaleza a quien tome la decisión de hacer la educación en la casa. Adiós, gracias.